ganar el dinero para poder pagar las cuentas. Y eso nos motiva, amén, para trabajar. Y nos motivan que también nuestros hijos que tenemos, los que tenemos hijos en casa todavía, que para ir y llevar el alimento a ellos. ¿Qué más nos motiva? Que tenemos que ir para tener algo de dinero para enviarles a nuestros seres queridos en otro país. Eso nos motiva a nosotros, para darle también al Señor de lo mucho que Él nos da. Y debería de ser también una motivación. Pero le damos gracias a Dios porque hay que tener los motivos correctos para creer en Cristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 y versículo, vamos a ir a uno de los versículos que van a ser la clave para esta, y vamos a leer solamente el versículo 18, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Mateo 16, 18. Y tengamos también listo técnico el himno Firmes y Adelante. ¿Sí fue el que cantamos? Sí, Firmes y Adelantes. Para en unos momentos más voy a ilustrarlo durante la prédica, lo voy a usar. ¿Lo tenemos? Dice, vamos a leerlo todos unánimes. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor Jesucristo le habla, le menciona a Pedro qué es lo que él está haciendo, qué va a hacer, y está estableciendo aquí un hecho establecido por Dios, por Cristo mismo, que el lugar donde él va a levantar esa iglesia, que es en cualquier lugar, pero dice sobre qué persona, y está hablando de Cristo sobre esta roca, no sobre Pedro como dicen algunos, sino sobre Cristo, ese lugar que está instituido, fundado, la iglesia. Y esto, hermanos, tiene un peso tremendo. Amén. Que cuando Cristo habló de la fundación de la iglesia y su naturaleza es que nunca perecerá o morirá. ¿Sabía que la iglesia es perpetua? Es una palabra que no usamos mucho. Una iglesia perpetua, que Dios hizo, Jesucristo hizo esa promesa en este versículo, una promesa perpetua. ¿Qué es esa perpetualidad? Que es por siempre, que no hay término definido para terminar, que termine, y más que eso, no puede ser destruida o acabada la iglesia. Aunque han sido perseguidas por miles de años, aproximadamente más de 2000 años, y los que persiguieron a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, no pudieron terminar con ella. Vamos a orar. Dios, gracias le damos por estas promesas tan enormes, tan poderosas que están en su palabra. Denos, mi Dios, a tener cuenta estas promesas y saber estas promesas, saber dónde estamos parados. Y usted nos promete que las puertas del Hades, el enemigo, las persecuciones, las dolencias, los dolores, las tormentas de la vida, el gobierno, no podrán terminar con su iglesia, porque es para siempre. Rogamos, mi Dios, que usted nos hable a través de su palabra y que use su Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad para poder entender mejor el principio y también, mi Dios, la importancia y el motivo para continuar en nuestra vida cristiana. Se lo ruego, se lo pido, usted le doy todo honor y toda honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar. Si es de que vinieron aquí los saduceos, dice ahí Mateo, si regresan ahí conmigo, Mateo 16, 1 dice, vinieron también los fariseos y los saduceos, los dos, estos dos grupos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Él ya les había dado señales, pero ellos vinieron a él en este tiempo a demandar, no a pedirle,
así nice, así amablemente, sino a demandar señal, para que Él les comprobara que Él era el Mesías. Y Él les dice: ustedes demandan señal y ven los tiempos y las señales de tiempo, y dicen que cuando está nublado, que va a llover o va a estar así el día, porque ven y han visto las señales que yo les he dado ahora y no lo pueden ver, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Y le dice el versículo 4: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Y él se va y les dice: mira, hermanos, había tratado la gente y los saduceos, los fariseos, estos estaban persiguiendo al Señor Jesucristo. Tenían un motivo, iban y estaban siempre presentes. La mayoría de las veces que Él llegaba a los lugares, a las afueras, ahí estaban ellos, ahí estaban, pero estaban ahí con motivos incorrectos. ¿Cuál es nuestro motivo de creer en Cristo? Aquellos en ese entonces venían con el Señor Jesucristo. Algunos venían, como hemos visto, como estos grupos de tradicionalistas, de religiosos, con motivos incorrectos, motivos egoístas. Eran malos, dice la Biblia, que eran malos los motivos que ellos tenían. Y ninguno de ellos recibieron respuesta alguna, una contesta de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sus motivos eran incorrectos, eran malos. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de nuestro Dios, un Dios eterno que tenemos, amén, en oración, debemos venir con una mente abierta, con un corazón listo para hacer la voluntad de Dios. Mira, los fariseos, los motivos de estas dos clases de cristianos, entre comillas, ellos decían que eran cristianos, entre comillas, y la mayoría de ellos venían con estos motivos erróneos y equivocados, demandando señal, preguntando y haciendo una petición al Señor, y el Señor les dijo: no les será dada. La señal de Jonás es la que les he dado ya. Ellos sabían de él, lo que él estaba hablando. ¿Por qué? Porque sabían la ley, conocían la ley, no eran ignorantes a la ley. ¿Y quién eran los fariseos? Porque algunos no sabemos. A veces dicen en las iglesias: bueno, tú estás como los fariseos, pero no saben lo que están diciendo. ¿Quién eran los fariseos? ¿Alguien sabe aquí quién eran los fariseos? Eran una secta religiosa e influyente dentro del judaísmo, que en la época del Señor Jesucristo, de la iglesia primitiva, se les conocía por el énfasis de piedad. Ellos eran, según en lo personal, en lo artificial, en lo superficial, tenían una apariencia de piedad, que les importaban los demás. Eso ellos aparentaban. Y la palabra fariseo viene de una palabra hebrea que significa separado. Eso es lo que significa. ¿Separado de qué? De todo lo demás. Ellos creían que todo el mundo estaba sujeto a guardar los más de 600 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento de las leyes, de la Torá. Y ellos estaban ahí con esos rituales, todavía practicando esos rituales, y hablando acerca de la purificación, hablando de todos estos rituales que no eran malos, pero lo estaban haciendo incorrectamente. La mayoría de los fariseos eran hombres de negocios, de clase media, líderes de las sinagogas, eran religiosos, aunque eran una minoría, pero algunos componían el Sanedrín. ¿Cuántos han escuchado del Sanedrín? Y ocupaban unos cuantos de ellos puestos como sacerdotes. Estaban en las sinagogas y tenían apariencia de piedad, pero no lo eran. Ahora también vemos que nos dice la Biblia que habían los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era también otro grupo religioso, pero combinaban la política. Ellos tenían mucho poder entre los judíos de Israel, y en ocasiones estos saduceos se enfrentaron a Jesús
intentando ponerle trampas. Mateo 16:1 lo dice ahí lo acabamos de leer. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, para ponerle trampa, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y ahí vemos en otras partes de la escritura, en los evangelios, Marcos 12:18, que también se encuentran ellos. En Hechos 4 del 1 al 2 también se encuentran. Así es de que estaban ellos siempre tratando de tentar al Señor Jesucristo con motivos incorrectos. Siempre estaban acusándole al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hacía o decía, porque tenían que motivos equivocados. Algunos de nosotros también así somos. Seguimos y hemos creído en el Señor Jesucristo, pero con motivos equivocados. La mayoría de la gente, ahora el evangelio que se predica es evangelio de prosperidad y sanidad, y los motivos son equivocados. Ellos piensan y predican y dicen, bueno, si tú crees en Cristo, todo se te va a arreglar. Vas a parar de sufrir, como dicen los de para de sufrir. Ya no vas a sufrir. Están equivocados, hermanos, porque la vida del cristiano es sufrimiento. En el mundo tendréis aflicciones, dice la Biblia, y vamos a sufrir. Están muy equivocados. Y en esos tiempos se conocían como fariseos y saduceos, pero en estos tiempos todavía existe ese tipo. Se llaman diferente, pero todavía con ese tipo de pensamiento todavía hay. Y no solamente allá afuera, también en las iglesias hay algunos que tienen ese pensamiento de que yo voy a seguir a Cristo para que Él me dé, y voy a orar para que Dios me bendiga, voy a dar para que Dios me dé más. Y así tenemos esos pensamientos. ¿Por qué motivo es que nosotros servimos a Cristo? ¿Por qué motivo es que nosotros diezmamos? ¿Por qué motivo nosotros ofrendamos? ¿Por qué motivo nosotros le hemos creído? ¿Para saciarnos, por motivos incorrectos, o por qué motivos? Y Él lo hace bien claro aquí. Aunque Él provee, hermanos, nuestro Dios es un Dios proveedor siempre. Dios provee en abundancia. ¿Sabía, hermanos? Dios nos provee en abundancia. El Señor Jesucristo, vayan conmigo ahí al versículo 13 de Mateo 16:13. Estamos ahí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él les hace la pregunta: ustedes, ¿quién dicen o quién saben quién soy yo? Ustedes saben, como hablábamos en esta mañana, Él dice, ¿quién soy yo? Él les estaba revelando ahí, hermano. Les estaba diciendo, si tú ves bien la palabra, yo soy, les estaba diciendo. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Él les estaba revelando, pero ellos no entendían ahora. Y algunos también de los discípulos todavía les seguían por motivos incorrectos. Mira también cuando Él les advierte, el Señor Jesucristo les advierte a sus discípulos acerca de las ideas y las enseñanzas falsas que estos fariseos y saduceos enseñaban. Y Él les de una manera fuerte también les reprende y les dice, bueno, ¿quién dicen que soy yo? Algunos también ellos dicen que soy un profeta, como ellos pensaban que era un profeta, ni creían que era un profeta los saduceos y los fariseos. Pero ¿quién piensan ustedes que soy yo? Él les hace esa pregunta. Y ellos en verdad no sabían qué contestarle hasta ahora. Pero mira también, hermanos, Él les hace un recuerdo y les dice, mire, ustedes, voy a decirles con la palabra de Dios cómo ustedes pueden conocer que yo soy el Hijo de Dios. Les dice, ¿recuerdan de cómo vino la provisión para una multitud? De cómo Él lo hizo, cómo Dios lo hizo a través de mí en un momento de gran necesidad. Les dice, recuerda, les pregunta también, mira, regresa ahora al versículo 6, Mateo 16:6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Uno de los más los volvió a mencionar.
Ya mencionando esto, ahora es el quiz para ustedes. ¿Listos? ¿De qué está hablando ahora el Señor Jesucristo aquí de la levadura? ¿Alguien? ¿De qué estaba hablando, hermanos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿De qué estaba hablando? ¿Del pecado? ¿De la contaminación? ¿De qué estaba hablando aquí el Señor Jesucristo? Estaba hablando de las falsas doctrinas. Él les dice, guardaos. Ellos pensaban dentro de sí, dice el versículo 7, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Porque ellos normalmente llevaban para donde ellos iban, algunas veces acostumbraban ellos pescar de allí mismo y ellos mismos se alimentaban. Y dice, esta vez no trajimos pan. Y no está hablando, la gente, mira, el humano siempre piensa, ellos mismos los discípulos decían, está hablando del pan, de la comida. Y él dice, y entendiéndolo, Jesús conoce todo, amén. El versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ellos decían, bueno, es porque no trajimos pan, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice el versículo 9, ¿no entendéis aún? ¿Ni os acordáis? Les dice, de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas, recogisteis. Ya ni con lentes veo a veces, hermano. Él les estaba diciendo, recuerden cómo vino la provisión. Recuerden cuántas canastas o cuántas cestas recogieron. Dios provee en abundancia. ¿Por qué, hermanos? Porque les había sobrado y les estaba diciendo, recuerden, hagan memoria de cómo yo he proveído, cómo no teníamos y cómo he proveído. ¿Sabía, hermanos, que Dios nos provee en manera libre, en una manera generosa, que Él no se escatima para darnos? A Él le pedimos y Él nos da conforme hacia nuestra necesidad. Y Él les dice, recuerden cómo yo les di. ¿Les di solamente para sus necesidades? No, les di mucho más. Les di más de eso. Y nos recuerda la Biblia en Efesios 3:20. Y Dios nos recuerda que cuando nosotros le pedimos y Él conoce nuestra necesidad, Él nos va a proveer. Pero ¿a qué va todo esto? Que no venimos con los motivos correctos a veces. A veces le decimos, Señor, si usted me provee un trabajo, yo le prometo que voy a ir a su casa. Señor, yo le prometo que si usted me da un auto, yo voy a ir a su casa. Señor, yo le prometo que si usted me da una esposa, le voy a servir. Y Dios se la da y no le sirve. Señor, yo le prometo que si me da un esposo, también le voy a servir. Si no le está sirviendo ahora, no le vas a servir después. Señor, mira, yo le prometo, Señor, que si usted me hace esto, yo le voy a hacer esto. Y eso es lo que estaban diciendo ellos. Y Él les dice, ¿no recuerdan que cuando había una gran necesidad, 5,000 personas y más contando? ¿Qué es lo que pasó? Yo oré a mi Padre y mi Padre nos proveyó más allá de la necesidad que había, premiante. Y era una necesidad premiante. Y Él provee más de lo que necesitamos. Plus, en inglés se dice surplus, quiere decir mucho más. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que dice, pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si es de que, hermanos, no culpemos a Dios. Si no tenemos es porque no pedimos. Y si pedimos con motivos incorrectos. A veces que tenemos esos motivos incorrectos. Debemos de hacerlo. Él conoce nuestro corazón. Y sabe, hermanos, Él nos da más tremendo este texto bíblico que está aquí. Dice que ¿quién es aquel? Es Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas. Dice, todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios. Él es poderoso, pero dice según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir, hermanos, que Dios nos da esa habilidad, esa capacidad de poder pedirle con fe, amén, con fe. Por eso dijo hombres de poca fe, con fe que Él lo va a hacer, y decirle: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, y con esa fe lo pedimos, porque ese poder quiere actuarse, actúa en nosotros. ¿Qué actúa en nosotros ese poder? La fe que Dios nos da a nuestra vida para creer que Él lo puede hacer, y yo creo que Él lo puede hacer, Él lo va a hacer. Ese poder, hermanos, está en nosotros. Dios nos lo da cuando nosotros tenemos fe. Y Él dice en Santiago 1:5 también: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, una vez más dice la palabra, abundantemente y sin reproche, y le será dada. No solamente, hermanos, sabiduría, no solamente conocimiento. Él nos da lo que nosotros creemos que, y Él ve lo que le pedimos, y Él ve la fe en nosotros y lo que necesitamos, y Él nos va a dar eso y mucho más. Amén. Y Él por eso le recuerda esta verdad. Pero qué bendición, hermanos, que además de eso tengo otro principio de parte de la palabra de Dios, que no solamente Dios nos provee en abundancia, pero a veces tenemos motivos incorrectos. Y el otro principio es que la verdad divina, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, revela verdad. Amén. La misma palabra revela verdad. Mira lo que dice ahí, ahora sí, regresando ya leímos el 13, y el 13 habla y les dice: ¿quién dicen que ustedes también? ¿Quién dice los demás? Pero ¿quién dicen que yo soy? Y Él está preguntando, y nadie se atreve a decirle quién. Entonces, vea lo que dice el versículo 16. ¿Están ahí, hermano? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dice: mira, Pedro está ahí, y es tremendo Pedro, amén. Hemos estudiado la vida de Pedro y es tremendo el apóstol Pedro. Y ahora le dice el Señor Jesús: nadie contestó, todos se quedaron mudos. Y Pedro le dice: yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién le reveló esto a Pedro? La verdad es que acerca de Dios, hermanos, la verdad solamente es descubierta. Escucha esto. Y la vida a veces queremos nosotros descubrirlo en nuestro propio entendimiento, nuestro propio razonamiento, y pensar en nuestro intelecto humano que tenemos. Pero no se lo reveló la sangre, ni la carne, ni su pensamiento, ni porque Pedro era el más inteligente de todos ellos, el sobresaliente, el valiente, el que se iba al frente siempre. No se lo reveló la sangre ni la carne. Dice la Biblia que se lo reveló la verdad, hermanos. Es que la verdad nos revela, nos enseña, nos muestra. En ese tiempo era revelación, se lo reveló, tuvo una revelación divina. ¿Por qué? Aquí está el mensaje, hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro estaba buscando sinceramente más de Dios. Estaba buscando más profundamente. Hay veces que los cristianos solamente nos conformamos con la salvación y gloria a Dios, vamos a la gloria y hasta ahí. No, los demás estaban ahí conformistas, estaban ahí diciendo: gloria a Dios que somos discípulos y Él nos va a llamar a lo mejor apóstoles. Pero ahí nos conformamos. No, Pedro quería más. Pedro tenía ese deseo, ese anhelo de buscar más de Cristo, ir más profundo. Y a veces, hermanos, a nosotros los creyentes nos falta ir más a lo profundo, creer más, seguir más a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque él estaba buscando sinceramente. El motivo de Pedro era correcto, por eso Dios se lo reveló a él. Porque no le estaba buscando, no lo seguía por los panes y los peces,
porque no le seguía por tener un nombre o ser alguien entre el grupo cerrado del Señor Jesucristo. Era porque él quería en verdad más de Dios. Era porque él deseaba más. Nosotros tenemos ese deseo. Era porque él deseaba servirle más. Era porque él deseaba conocer más a Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para predicarle a otros. ¿Para qué, hermanos? Para predicarle no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Pedro fue el que estuvo allí en Hechos, que estuvo esperando la promesa, que estuvo esperando que el Espíritu Santo viniera y lo invistiera con poder para poder él predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, porque Pedro tenía un motivo correcto. Por eso Dios se lo reveló a él, porque él estaba buscando más. Hay veces que nosotros solamente venimos a la casa de Dios para apaciguar nuestra conciencia. Hay veces que nosotros venimos a la casa de Dios porque es ya la costumbre y es porque ya tenemos que estar aquí, pero no venimos con ese anhelo, con ese deseo de decir: Señor, muéstrame más, yo quiero servirte más, yo quiero conocerte más, yo quiero conocer más de tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Pero ¿sabe qué, hermanos? Oramos y solamente por nuestros dientes y nuestros parientes, como decía ese dicho. Pero por el resto del mundo que se está yendo a una condenación, no pedimos por ellos. Pedimos solamente por nuestro alrededor, nuestra familia, y no está malo eso. Dios quiere que pidamos. Dios quiere que oremos por ellos. Dios quiere que intercedamos por ellos. Dios quiere que le pidamos a Dios por ellos. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Dios quiere, hermanos, que oremos por los huérfanos, que oremos por las viudas, que oremos por los que están en la prisión. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por los que están en la prisión? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por los misioneros y en específico fuimos allá atrás o ahí al pasillo y dijimos: Señor, voy a tomar este nombre, una foto de estas familias, porque no sé, Dios me lo ha puesto en mi corazón para orar por ellos? Yo no sé porque es lo que están pasando, pero voy a orar para ellos. Voy a orar por ellos. Señor, yo no sé por lo que está pasando a lo mejor el pastor de nuestra iglesia, y él necesita oración. Voy a orar por él. Gloria a Dios, gracias a Dios por lo que oran por mí. Les agradezco de corazón. Si estamos aquí es por sus oraciones y le agradezco a Dios por ustedes. Pero es el ir más allá. Y saben, hermanos, cuando nosotros oramos por otros, en vez de enfocarnos por nosotros mismos, ¿sabe qué Dios hace? Dios contesta nuestras peticiones porque Él conoce la necesidad. Y sí le vamos a pedir, pero el último que pedimos a veces es por nosotros. Pedimos por todo el mundo, y es una bendición orar por el mundo, por los demás. Pero a veces nos olvidamos de los que están aquí cerca, de los que nos ayudan, de los que nos apoyan. Amén. Y oramos por otros. Qué bendición, pero orar por nosotros. Amén. Y orar con un motivo correcto. Señor, mira, tú obra. El corazón se me quebrantaba cuando yo veo la necesidad de hermanos, hermanas en nuestra iglesia que tienen una necesidad, y digo: Señor, por favor, obra. Interviene en esta situación, interviene en esta familia, interviene en este matrimonio, interviene en estos jóvenes, que estos jóvenes te sigan, que estos jóvenes puedan convertirse a ti, que estos jóvenes puedan seguirte a ti, que estos jóvenes puedan honrarte a ti. Y Dios obra. Oh, hermanos, pero eso necesitamos. ¿Sabe por qué? Qué tremendo es esto, que ellos estuvieron ahí a los pies del Señor Jesucristo, escuchando palabras. Imagínense, hermanos, nosotros hemos estado bajo las predicaciones de maestros que nos han enseñado la palabra de Dios, y predicadores que nos han predicado, pastores que nos han predicado la palabra de Dios, y qué bendición es eso. Pero qué tremendo es haber estado debajo de los pies del Señor Jesucristo y escuchar esas palabras que Él dice aquí. Hermano, imagínate qué tremendo es poder escuchar un mensaje saliendo de la boca misma del Señor Jesucristo. Y mira, hablando, a veces nosotros decimos: ay, Señor,
ahora teníamos la clase esa de inspiración de la Biblia y estudiando la escritura y hemos entendido lo que hemos estudiado, que inspiración y revelación son dos cosas diferentes. Amén. ¿Qué es inspiración? A ver, les voy a hacer ese quiz a los que vinieron. ¿Qué es inspiración, hermano? Que Dios, inspiración es que Dios, le voy a decir esto para que saquen bien la tarea también, o en el examen, que Dios sopló. Inspiración es que Dios sopló el aliento, Él mismo sopló las palabras de vida que quería a todos los que escribieron. Eso es inspiración. Inspiración de Dios. Revelación, el que le reveló a ellos también. Amén. Le reveló a los profetas del nacimiento de Cristo, que iba a venir de una virgen, y Él le reveló. Él le reveló eso. Y esa es revelación. Y a veces decimos, oh Señor, revélate a mí. Ahora ya Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra. Amén. Él nos habla a través de la Biblia. Nos habla a través de su Espíritu Santo. Nos habla a través de los pastores, de los predicadores. Nos habla la palabra de Dios. A veces queremos que Dios, oh Dios, revélame una extra. Ya son extra revelaciones. Ya no son bíblicas. Son extra bíblicas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ya toda la palabra ha sido inspirada. Toda la escritura ha sido ya inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para enseñar en justicia, para que el hombre de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. Según Timoteo 3, 15 y 16. Ya está. A veces queremos, oh Señor, y he escuchado así, hermano, revélate a mí, Señor. Él nos dice, pues estoy aquí en la Biblia. Aquí estoy, aquí está. Ya no necesitamos más revelación. Si con la revelación, inspiración que ya nos ha dado, no la hacemos, ¿para qué le pedimos extra revelación? Si ya con lo que está a veces no lo hacemos. Amén. Eso de revelación, hermanos, es tremendo. Pero Dios le reveló a Pedro porque él tenía una intención, un motivo correcto de conocerle más. Mira lo que dice ahí. Vamos al versículo 17. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló, hermanos? Dios le reveló a Pedro esta tremenda verdad. ¿De quién? De quién era Cristo. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Por qué? Porque él estuvo con un corazón dispuesto, una mente dispuesta. Amén. ¿Cómo puede estar uno abierto a la verdad, hermanos, si a veces no leemos la Biblia? Amén. ¿Cómo es que queremos que Dios nos enseñe, nos muestre, si no abrimos la mente? Esta es la mente de Cristo. Aquí está, hermanos. La mente de Dios, aquí está. Él sabe, nos va a revelar la voluntad de Dios. Pero a veces oramos, como les decía, con oraciones egoístas, que solamente pedimos. Y qué bendición pedir, hermanos, y orar y pedirle al Señor, y Él nos va a contestar. Pero ¿para qué le pedimos, Señor? Para que otros sean ayudados, para que otros sean salvos, para que yo mismo haga su voluntad. Queremos que Dios nos conteste todos. Y Dios nos revela su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para nuestras vidas? Aquí en la Biblia. Pero no la queremos hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay, hermanos, etapas en nuestra vida que debemos decirse: Señor, yo quiero que todas mis oraciones Él me las conteste. Yo quiero que todas mis oraciones, y ustedes también, nos las oiga el Señor y las conteste. Levante su mano. ¿Cuántos queremos que Dios conteste nuestras oraciones? Pero Él dice: ¿estamos dispuestos a hacer su voluntad? Mira lo que dice, vamos adelante. El versículo 22, por causa del tiempo, no vamos a ir ahí, y ya regresamos al 18. 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Primero, mira cómo está la mente, hermanos, de
de Pedro estaba atento y dispuesto, y otra vez vuelve la mente natural, usándolo, tomándolo para decirle, no, él se le reveló. Aquí es por primera vez que Jesucristo le revela que él va a morir y que va a resucitar al tercer día. Por eso no leímos todo, pero ustedes lo pueden leer en casa. Y ahora Pedro, que en un momento tuvo con gran ánimo y que Dios le reveló porque estaba con motivos correctos y puesto, y vemos que en otro momento, no pasó mucho tiempo, que está diciendo, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo te va a acontecer esto? Que vas a morir. Mira, le dice entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, el Señor Jesucristo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tremendo. En una parte Pedro estaba en un momento de pináculo que él estaba buscando a Dios, pero mira, si a Pedro le pasó, nos puede pasar a nosotros, incluyéndome yo. Por eso es que debemos estar siempre buscando del Señor. Si el enemigo pudo influenciar, ¿por qué el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás, me eres tropiezo? ¿Por qué, hermano? Porque fue influenciado por el enemigo. Y hay veces que el enemigo, si nosotros le prestamos así un cachito, hermanos, algo así, si le abrimos algo así, él se toma toda la puerta. Y en un descuido, Pedro se descuidó y el enemigo vino a influenciar su mente. Le dijo, ¿cómo? ¿Quién no quería que fuera la cruz del Calvario? El enemigo, no Pedro. El enemigo quería parar a Cristo de ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Y esos pensamientos son humanistas. Esos pensamientos vienen de los saduceos y los fariseos. Pero sobre todo viene del enemigo. Él dice, guárdate. ¿Qué no te acuerdas, Pedro? Lo que me contaste, lo que Dios te reveló. ¿Qué no te acuerdas de cómo dijiste? Y mira, ahí regresando ahora al versículo 18. Están ahí, hermano. Versículo 18. Ya estamos finalizando. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres, ¿qué dice? Pedro. ¿Y qué le dice? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? No prevalecerán contra ella. Dice, recuérdate, Pedro, que tú vas a ser uno de los siervos míos para que la iglesia siga adelante. Y mira, Dios es tan poderoso, amén, que lo puede hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué motivos estamos nosotros sirviendo al Señor Jesucristo? Con motivos a veces egoístas, porque Dios me dé algo, porque Dios me provea de algo, y Dios cuando lo hace, ya nosotros nos olvidamos. ¿Pero qué motivos? Hermanos, debemos de atender lo que Dios dice en su palabra, amén, y ver que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, y no dejar que el enemigo nos influencie en nuestra mente, porque van a venir tropiezos, van a venir personas que se van a oprimir a nuestras vidas, que van a oponerse a nuestras vidas al servirle al Señor. Esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y debemos estar claros nosotros, venga lo que venga, Señor, yo voy a servirle. Venga lo que venga, porque la iglesia, hermanos, aunque pasemos por pruebas, como dice el corito, aunque pasemos por tribulaciones, la iglesia somos nosotros. Sigue adelante. Y el Señor Jesucristo le está recordando a Pedro, recuerda, no solamente cómo yo he proveído, recuerda los motivos que tienes que tener correctos, pero también recuerda por qué le sirves a Dios. Y en ese motivo debemos continuar. En ese motivo de que Dios quiere usarnos, porque la iglesia, hermanos, la iglesia, Dios la ha coordinado, la ha llamado fuera y la ha
propuesto para qué, para que la iglesia siga adelante a pesar de la oposición, a pesar de las falsas enseñanzas allá afuera. ¿Sabe quién se está oponiendo a toda la sana doctrina? A veces mismo los que se dicen que son cristianos allá afuera se oponen a que el evangelio siga hacia adelante, pero nada lo va a parar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue adelante. Y ahora quiero que para finalizar podamos proyectar este himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mira lo que nota, este no lo vamos a cantar ahora, pero la estrofa que me llamó la atención, esta que les voy a llamar la atención, que es la tercera estrofa, que dice: tronos y coronas pueden perecer. Está hablando de reinos, de gobiernos. De Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá. Porque la promesa, ¿cuál promesa? Mateo 16:18. Nunca faltará. No olvidemos que la promesa que Dios hace, hermanos, para la iglesia es perpetua. Con lo que comenzamos, es perpetua. ¿Qué es perpetuo? ¿Qué es perpetuo? Para siempre, por siempre, por siempre. Podemos estar atravesando por cosas como Pedro, pero no debemos permitirle al enemigo que influencie nuestra mente. Oh, hermanos, cuando más estaba Pedro buscando de Dios, es cuando van a venir los ataques. Cuando más, hay veces cuánto hemos dicho, nos identificamos con Pedro, cuando más buscamos de Cristo, más van a venir los ataques. Por eso debemos estar alerta y decir: no, yo regreso a la promesa que es de Dios. Cuando más servimos a Cristo, cuando más nos hacemos una decisión para servirle, para seguirle, van a venir pruebas a nuestra vida. El enemigo va a usar esas pruebas. El enemigo va a traer desánimo, va a traer pensamientos de decir: no, ya no sigas más. Mira, si estabas mejor cuando no ibas, ¿para qué comprometerte? Es parte del enemigo. No, estás sufriendo mucho, nos dice el enemigo en nuestra mente. Mira, los demás no agradecen, son desagradecidos. Mira cuánto tú oras, mira cuánto tú te sacrificas por ellos, mira cuánto tú haces y no te agradecen. Así viene el enemigo, así vino a Pedro. Mira todo lo que te sacrificas, mira todo lo que tú das y no agradecen. Pero lo que nos debe mantener la mirada es en Cristo, en el Señor Jesucristo. Nuestro enfoque debe estar siempre en Él. Eso es lo que me mantiene a mí, enfocarme siempre a Él. No. Ignora los ataques del enemigo. ¿Los puedo ignorar? Si los puedes ignorar, hermano. ¿Cómo ignorarlos? No darles mente. Te viene un pensamiento del enemigo, un ataque del enemigo. No, ¿para qué sigues? Entonces yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy siguiendo a Cristo. Yo no estoy siguiendo al hombre. Yo no estoy siguiendo a nadie más. Yo estoy siguiendo a Cristo. Cuando venga la duda: Señor, tú me has dado fe. Dice tu palabra que si tuviera fe como una semilla de mostaza, le diré a este monte: muévete, y ese monte se va a mover. Y yo creo en tu palabra. Yo me paro en tus promesas y yo clamo estas promesas en mi vida y las creo. No solamente las digo, las creo. Por eso siempre, hermanos, que viene una de las promesas que yo siempre la he hecho mía y se las comparto a ustedes para que la hagan, es esta, de Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y cuál es la promesa? Sobre esta roca que es Jesucristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, por más que hagan bulla. El león, hermanos, ruge. El león solamente ruge para asustarnos a la presa. Está rugiendo. ¿Sabe qué hace? Una de las primeras tácticas del león
Cuando va a cazar una presa es rugir, como ruge el león, y no tengo esa voz y ahora ya no me da la voz para rugir así. Y da rugir cuando te estás al zoológico y vas y a mucha gente no se ha descuidado y ahí las garras del león los jalan ahí. Y el león es así, nos quiere infundir. ¿Para qué usa la táctica el león? Para infundir miedo en la presa. Como no estoy cerca, pues no le tengo miedo, pero acércate un poquito al león a ver si, wow, ¿qué hace? Y te estremece. Eso quiere el enemigo. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen situaciones a nuestra vida, quiere infundirnos miedo. No vas a poder. Mira, tú no vas a poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, enemigo. Tengo noticias para ti. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. No prevalecerán en contra de la iglesia. No van a prevalecer. Les invito a que nos pongamos de pie y ahora si busquen en sus Biblias a Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40 y 41. Mira lo que dice esta palabra, hermanos, para cerrar. Lamentaciones 3:40, 41. Díganlo conmigo, en una voz fuerte, voz alta. ¿Listos? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Como dice ese himno. Escudriñemos nuestros caminos. Para cerrar, Dios quiere cerrarnos, trae ese mensaje a cada uno de nosotros. En la mañana era de ¿me conoce Dios? Ahora es en esta noche. ¿Por qué motivo le estoy siguiendo? ¿Para qué? Dame, como el asadón, dame, o la sandijuela, dame, o bendíceme. ¿Por ese motivo? ¿O porque, Señor, yo estoy tan agradecido contigo? Úsame porque yo quiero servirte. Quiero que esta iglesia que tú has fundado en mí siga hacia adelante. No importa la prueba, no importa la situación que esté atravesando. Y dice la palabra, nos invita, nos ponemos de pie. Leamos, continuemos una vez más. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones antes que nuestras manos. Nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Dios nos invita que tengamos motivos correctos para servirle, para seguirle. Que confiemos que Él va a proveer cuando nosotros estemos en necesidad. Que nosotros tengamos una mente lista, un corazón listo. No solamente para que Dios provea, para que Dios nos use, sino para hacer su voluntad. Por eso dice, escudriñemos nuestros caminos. Si yo solamente le estoy sirviendo con motivos por los panes y los peces, porque Él me bendiga, porque Él bendiga a mi familia, si solamente le sirvo por eso, si solamente le estoy siguiendo por eso, o si le estoy siguiendo porque soy sincero y quiero conocerle más a Él, quiero servirle más a Él, con motivos correctos. Quiero que otros sean salvos, además de mis familias, además de mis parientes, además de los que me rodean. Que otros en otros países, en mi país, también puedan conocer de Cristo. Que yo dé el diezmo, la ofrenda, no esperando recibir más porque Dios ya me ha bendecido. Que Dios lo va a hacer porque Dios bendice al corazón alegre, al corazón generoso, al corazón sincero, que no le damos por cumplir, que no le damos porque Él nos va a dar a cambio, vamos a recibir, sino le damos porque estamos muy agradecidos, porque Él nos ha salvado, nos ha dado vida nueva.
nos da paz a nuestro corazón, nos da gozo, nos da de su infinito amor, nos ha dado esta vida, nos ha dado la salud, nos da la salud, las fuerzas para continuar, nos da el aire que respiramos, nos ha puesto en un lugar, una iglesia que no es perfecta, porque ninguna iglesia es perfecta. Nos ha puesto en una iglesia de sana doctrina. Nos ha puesto alrededor de un ministerio. Nos ha dado el privilegio de servirle, de ser sus hijos. O si pusiéramos a contar, escudriñar todo lo que Dios nos da, nuestro corazón debe rebosar en gratitud, ser más agradecidos. No se nos va a hacer un peso venir a su casa. No se nos va a hacer un peso salir, compartir el evangelio. No se nos va a hacer un peso cuando recibimos misioneros. Que estamos agradecidos, corazones agradecidos. Es lo que Dios está buscando. Corazones que estemos dispuestos a hacer todo lo posible por buscarle sinceramente, de corazón. Que Dios toque cada uno de nosotros. Yo sé que Dios, el Espíritu Santo, ha tocado. Mientras todos estamos en oración, yo quiero hacer la invitación a alguien que nos está viendo, a alguien que está aquí en esta noche. Si no tiene esa seguridad, si usted muriera en esta noche, pusiera su cabeza en la almohada y no despertara, ¿a dónde iría o va a ir tu alma después? ¿Tienes la seguridad, la certeza? ¿A dónde va a ir? Si esta noche fuera la última noche. Alguien que dice, pastor, ore por mí. Alguien así. Alguien así. Entonces yo cerré la invitación. ¿Cuántos pueden decir, pastor, que sí, que yo pueda servir a Dios con los motivos correctos, pueda orarle para hacer su voluntad y seguirle? ¿Cuántos dicen, ore por mí? Ore por mí. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Para que su reino sea engrandecido, para hacer su voluntad en nuestra vida, para seguir adelante. Oremos. Dios, gracias le damos en esta hora por hablar a nuestro corazón, por animarnos. Gracias por retarnos a través de su palabra, que estemos listos, dispuestos a hacer su voluntad. Gracias por ya bendecirnos, ya nos ha bendecido sobremanera. Luego también por aquellos que están haciendo una decisión, sella esa decisión que estamos haciendo, mi Dios, para seguirte a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones que pasemos en nuestras vidas. Ruego, mi Dios, en esta noche también que siga proveyendo para todos aquellos que están en necesidad, los huérfanos, las viudas, los presos, que alguien vaya y les hable su palabra. Siga usando a los misioneros evangelistas,
a los que apoyamos y también a los que conocemos y a los que no conocemos. A aquellos misioneros que han dado todo, que han dedicado sus vidas para servirle, para seguirle, puedan seguir. Y a nosotros también, que en esta semana estemos dispuestos a servirle en todo lo que podamos. Gracias, mi Dios, por amarnos tanto y por perdonarnos, por llamarnos y hacernos sus hijos. Qué privilegio tenemos. Gracias le damos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí?